Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Ustedes saben que como gusto específicamente personal, hemos coincidido con los amigos Daniel Muchnik, Carlos Campolongo, el doctor Guillermo Yanco, en analizar temas específicos respecto de determinados aspectos fundamentales de la ciencia política, de la sociedad, de los gobiernos. Y a lo largo de esas conversaciones, una fue el periodismo, siglo XXI, la otra las connotaciones del acuerdo o el plebiscito en Colombia y lo que surgió respecto a todo eso, y uno de los aspectos que se soslayó, se tocó pero se soslayó precisamente para darle entidad propia, fue el populismo, que se trató un poco así por encima, se tocó así al pasar en el programa anterior, y ahí surgió la idea de hacer un programa específico sobre populismo. ¿Será un programa sobre populismo solamente o de ahí se van a derivar otras cosas? Este es el tema y esto es lo que les pido a ustedes. Compartan con nosotros, no se van a arrepentir, porque se habla mucho de lo que es el populismo. Pero ¿qué es en realidad? ¿Cuál es la esencia? ¿Es solamente llevar lo popular a la política? ¿Representar solamente los intereses del pueblo? ¿O es algo más, alguna connotación especial? Eso es lo que vamos a tratar de clarificar aquí. Y para eso entonces siempre le damos la primera palabra al decano de los periodistas acá en la mesa, que es Daniel. Cada día más viejo. No, decano, por favor, ¿por qué? Decano puede ser una persona joven. Bueno, ya me querés consolar al respecto. No, bueno, pero no es joven solamente. Lo que pasa es que soy coqueto. Bueno. Ahí está la cosa. Sos un pendejo. Exacto. Bueno, ¿qué querés saber, Luis? Primero entremos al tema del populismo. Bueno, tres ítems. Primer ítem. El populismo como tal no es un populismo. Hay muchísimas formas de populismo. Segundo tema, la democracia occidental, la democracia representativa, tal como la conocemos, está en crisis. Por eso hay populismo. Tercer tema, toda la discusión en torno a qué es el populismo. Porque, ¿qué es? ¿La fuente inspiradora de la política? ¿Qué es el populismo? En Latinoamérica hemos tenido populismo, naturalmente. El kirchnerismo fue populismo. Y en Europa están brotando los populismos, precisamente a partir de crisis. Surgen a partir de crisis. Es evidente que es así. De alguna u otra manera es populismo el Brexit. De alguna manera es populismo el nacionalismo racista, xenófobo y antisemita que se está dando en Europa, especialmente en Alemania, en Holanda, en el norte de Italia. Hay distintas connotaciones, distintos populismos. Si vos me preguntás si este sistema político, el populismo, me interesa o yo estoy de acuerdo con él, te digo no. El populismo no me gusta. Pero bueno, consideremos cuál puede ser un populismo inteligente, razonable a analizar. Estimado Guillermo. Bueno, lo miro fijamente a Carlos Campolongo, que está esperando mi decir. Le va a llegar el turno. Luego del decano, del joven decano. Ahí está, ahí me gusta más. Ahí está. Sobre populismo, los autores determinan, varios autores, en general los autores que estudian la ciencia política y la historia, determinan que es muy difícil dar un concepto de populismo. Correcto. Que no hay un solo concepto de populismo. Que se modifica, que además está sujeto a interpretaciones. Yo fotocopié de la Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja, que fue presidente de Ecuador. Él tiene un concepto de populismo que no le va a gustar a Carlos Campolongo. Pero tengo también el de Norberto Bobbio, Nicolás Matteucci y Gianfranco Pasquino, que son tres grandes cientistas políticos. Autores de un diccionario. Es este.
del diccionario de la política. Son 2 diccionarios, es un Excelente, diccionario en 2 excelente, tomos. exacto. Yo, Yogonosh. afortunadamente lo tengo, donde dan cuenta porque además mencionan el populismo. Hace unos días, mencionando mi venida al programa, alguien me dijo, ¿y ellos insertaron la voz populismo? Digo, sí, lo cual le llamó la atención a este cientista político. Pero en general, de lo que se habla de populismo es cuando un líder, al que se considera carismático ante una situación determinada, con situaciones prácticamente de crisis, convoca al pueblo. La voz populismo está vinculada con la existencia del pueblo. A mí lo que me llama la atención es que se habla de pueblo y no se habla de sociedad. Luego, si tenemos tiempo, me gustaría leer algunos conceptos de Matteucci, de Pasquino y de Bobbio sobre las distintas facetas del llamado populismo, porque además el populismo defenestra las ideologías, defenestra la ideología y la interideología, con lo cual cree que la situación se da entre alguien que sabe encontrarse con lo que es el pueblo y el pueblo que le responde, y se considera hasta que eso puede ser casi como un mito. Estimado Carlos, ahora tu turno con tu visión. El populismo no es nada. O si querés, el populismo tiene diferentes sentidos en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. O si querés, al populismo se le puede otorgar ciertos sentidos según tiempo y espacio. Populismo es, y en esto complemento lo que decía Daniel, es la resultante de un sistema que obviamente por el número de habitantes y de los sistemas políticos tuvo que encontrar en la representación un modo de ejercicio del poder político. Vale decir, concretamente, en Atenas no existía el populismo, existía la demagogia, es otra cosa. Entonces, el populismo, te insisto, no es lo mismo los farmers del sur norteamericano demandando cuestiones vinculadas con sus intereses y a los que se le llamaba people. De ahí viene la genealogía de esa palabra a veces traducida y que es un sujeto etéreo, la gente. Viste que los políticos hablan todo el tiempo de la gente. No sé qué es la gente, yo sé lo que son las personas. La gente es un sujeto colectivo etéreo. Entonces, para culminar... Muy usado en la Argentina. Muy usado, porque además lo instaura culturalmente la revista que justamente se llama Gente, que es una copia de People. Exacto. Y que significa toda una vertiente cultural, digamos, de tratamiento hacia el otro. Pero bueno, esto sería un análisis semiótico. Entonces vos tenés siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Pero yo te diría que más allá de que esto, por lo menos para mí, y que no está del todo en la ciencia política, más allá de lo que diga el diccionario, todos te dicen que es imposible definir el populismo. Eso te diría un modo, un estilo, tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con esta crisis de la representación de la cual hablaba Daniel, tiene que ver, porque fíjate vos en la Argentina lo que ocurre. Muchos califican al peronismo, entre otras cosas, de populista. Y no lo hacen ahora, lo hacían en la década del 50, con quien introdujo en la ciencia política en la Argentina el término populista como un sentido crítico hacia el peronismo, que fue Gino Germani. Exacto. Entonces, te digo, una cosa es tratar de desentrañar un modo, un método, las críticas que se le puede hacer, y otra cosa es usarlo como insulto político. Una de las cosas, ya te doy, sí. Dani, una de las cosas que uno va analizando... Ya te di la mano. Porque mira, No, porque además... Perdón, iba a tomar la palabra, Perdón, pero me parece que respeto al lo conductor. más importante... Respeto al conductor. Porque él tiene una pica especial contigo, entonces vamos a empezar a cortar, no, y este de asunto ninguna del manera. diálogo es importante, porque uno aprende en la vida a oír, pero no a escuchar. Entonces hay que enseñarle a escuchar también al amigo, claro. Qué palo. Entonces, ¿A la quién, cosa es así. ¿A mí?
quería decir justamente, para coincidir y aunar criterios, que efectivamente, de acuerdo a todo lo que uno puede haber leído respecto de este tema en particular, y a propósito del programa, es que efectivamente no hay nadie que, o por lo menos es lo que dicen los autores, que no se puede definir el populismo. Y también son coincidentes en que el origen del populismo está en Rusia, y ahora voy al historiador, en Rusia y Estados Unidos. Este es el origen. Hablando ¿Vos te referís a Putin y a Trump? ¿A quién te referís? Mucho antes. A ver, estoy hablando de 1700, 1800 en Rusia y después en Estados Unidos. Bueno, en Rusia existían los populistas que eran los Narodnik. Exactamente. Los Narodnik eran aquellos que querían volver a la Rusia antigua, a recrear la aldea, a lo popular. En ese sentido eran populistas. Y a lo romántico. Y a lo romántico, eran los Narodnik, así se llamaban, nada que ver con mi apellido. Y en Estados Unidos, ¿a quién te referís con respecto a los populistas? Y en general estaban hablando, incluso lo comparaban con Keynes, decían que Keynes en sus... ¿Qué tiene que ver el pobre? No lo toques al pobre Keynes. Perdón, me estoy guiando por lo que están diciendo determinados autores. Bueno, no estoy de acuerdo. Estaba Roosevelt también, que estaba estableciendo pautas muy claras respecto de la participación. No me lo tengo que hacer, gran presidente. Bueno, por supuesto. Pero Keynes nada que ver con el populismo. Keynes era un producto de Adam Cambridge Smith y Oxford. era liberal. Era del grupo de Virginia Woolf. Era un hombre conservador, profundamente conservador, que diseña una política para salvar una situación económica. De populista no tiene nada. Ahora bien, quería aclararte respecto de esta falta de definición de populismo, pero quiero centrarme en lo que yo considero que es el populismo. El populismo es la necesidad de la existencia de un líder. Ese líder dice que representa al pueblo. No es que el pueblo lo considere un dios, sino que él es la voz del pueblo. ¿Me seguís? Sí. Él es la voz del pueblo. Esto es lo profundamente antidemocrático. ¿Por qué? Bueno, yo sigo admirando la democracia representativa, la descendencia de la democracia liberal, lo que vos quieras. Pero ese es el detalle que separa al populismo que no me gusta a los populistas existentes. Generalmente ese líder promete cualquier cosa que no cumple. Ese líder dice representar lo que necesitan los integrantes de la sociedad. Por ejemplo, Trump. Trump no dice mentiras. Trump, ¿qué expresa? Expresa a gran parte de la franja de obreros desocupados y la gente que tiene bronca y que atribuye esa bronca a los políticos y a las instituciones. Ahora sí, antes de irme a la pauta, por favor, Guillermo, es tu turno ahora. Yo adhiero a lo dicho por Daniel Mushnik, y en relación a lo que dice Carlos Campolongo, cuando él dice que se utiliza la palabra gente, y pareciera que la utilización de la palabra gente tiene hasta un tono peyorativo, digamos, la gente P. Lo cual le quita individualidad, le quita identidad, le quita identificación, le quita su propio ser. Como es difícil definir a la gente, es también difícil definir el populismo, porque el populismo tiene la misma idiosincrasia, ya que Carlos lo tomó y habló de la gente, que la gente. Estos líderes representan al pueblo. ¿Qué es el pueblo? ¿De qué se compone el pueblo? Más allá de las dificultades para definirlo, hay una edición especial de Eñe, donde habla inclusive Julio Bárbaro sobre el populismo, Marcos Novaro, todos ellos formulando distintas apreciaciones sobre el populismo. Más allá de eso, el concepto permite establecer como situaciones mágicas, como dice, de presuntas salvaciones a quien se dice representar, que puede ser la gente, utilizando este concepto, que también no es un concepto que me guste, porque no me permite
identidades, como el populismo, que tampoco me permite identidades. Yo represento el pueblo. Yo represento el pueblo. ¿Qué quiere decir representar el pueblo? Uno representa a la sociedad, representa a sectores sociales en la sociedad, que inclusive están en conflicto. Toda la elaboración que hace Matteucci sobre el tema, y Bobbio sobre este tema, es profundísimo respecto del concepto de ideología, cómo se ataca con el populismo el concepto de ideología. Y nosotros lo hemos visto en tiempos recientes, no hace falta ir lejos, en tiempos recientes de la Argentina, cómo quien se consideraba representante del pueblo decía que tenía la verdad y los otros eran enemigos. La base del populismo es la creación de yo tengo la verdad y yo los represento y ustedes son mis enemigos. Ustedes son enemigos de ese pueblo. Vamos a ir a una pausa, Carlitos, y después te doy la palabra, ¿puede ser? Mucho gusto. Ya volvemos. Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.